El concejal Yesid García, sí. Manolito, es un progresista, digamos, podríamos decir que es uno del pura sangre progresismo, ¿no? Sí, el sí, Consejo claro. de la ciudad, exactamente. Y que yo creo que sería muy bueno, o fue una buena idea invitarlo, como lo hicimos y como nos aceptó afortunadamente la invitación, para hablar sobre muchos temas de lo que va a quedar políticamente esta ciudad, porque todavía yo creo que tenemos mucho que meterle el diente a la situación política que nos dejó la pasada elección del presidente de la República y la participación que tuvo particularmente el progresismo en un asunto definitivo para la elección del presidente Juan Manuel Santos, que fue Bogotá, ¿no? El doctor García ayer manifestó una molestia porque él nos ve todas las mañanas, no con el programa, sino con quien habló en el programa, con el doctor Carlos Vicente de Rú, por la posición que asumió él frente al futuro, digamos, mismo del progresismo. ¿O no, doctor? Posición de él. Posición de él, claro. Exactamente. Muy buenos días a todos, a Ana María, a Mauricio, a Manuel, a Antonio. No, lo de ayer yo expresé una contradicción con las palabras de Carlos Vicente, pero es una contradicción política normal en el progresismo, es lo que él mismo llamó una contradicción en el seno del pueblo, que consiste en lo siguiente, en dilucidar si el hecho de que algunos sectores progresistas respaldaran a Petro desde la primera vuelta dificultó un respaldo unánime de la Alianza Verde a Santos en la segunda vuelta. Él sostiene que esto pudo haber dificultado ese fenómeno que era muy importante. Yo sostengo que no. Sostengo que no porque dentro de la Alianza Verde estaban definidas las posiciones para segunda vuelta. El hecho de que el progresismo o sectores de él hubiera respaldado a Santos en la primera no incidió en nada para que una vez pasada la primera vuelta se reuniera la Dirección Nacional Verde y concluyera lo único que podía concluir: la libertad de votación de cada uno de sus militantes, dirigentes y afiliados. Ahí había posiciones inamovibles hacia el voto en blanco, posiciones inamovibles hacia la candidatura del doctor Zurriaga, y había posiciones inamovibles a favor de la candidatura del candidato presidente. Es esa amigable contradicción, no es más. Por lo demás, ustedes saben mi aprecio y mi respeto por un dirigente político que se la ha jugado por Bogotá y por el progresismo como Carlos Vicente de Rú. Doctor García, pero entonces usted no está de acuerdo con algunas personas que desde su sector dicen: mire, Carlos Vicente votó por Peñalosa en la primera vuelta, Carlos Vicente es más peñalosista que progresista. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Carlos Vicente ha demostrado en su trajinar político que ha sido consecuente con el progresismo. Esto no le impide expresar criterios particulares que tiene sobre fenómenos de la vida nacional o de la vida de la capital o de la Bogotá humana, que no siempre coinciden con los criterios mayoritarios del progresismo, por decirlo de alguna manera, o a veces no coinciden con los míos, pero yo considero eso totalmente normal en la vida política. Concejal, el progresismo desde antes de la primera vuelta se la jugó de frente por el tema de la paz. Incluso varios de los funcionarios que estaban en la administración renunciaron, salieron. Dentro del consejo ustedes también, muchos concejales se la jugaron de frente. Y hoy yo quisiera preguntarle, como finalmente Bogotá arrojó un número importante de votos que significaron, junto con los de la costa atlántica, quizás esa balanza que desequilibró, o ese peso que desequilibró la balanza a favor. Y el doctor Yesid García de un lado y del otro, porque pues concejal de Bogotá, pero él es del Caribe. Ah, bueno, sí, señor. Exacto. A mucho honor. Y frustrado desde hace más o menos unos 6 años. ¿De qué? De su equipo, el Unión Magdalena. A mucho honor también. Todos los grandes equipos alguna vez descienden. Y entre más grande es el equipo, más difícil volver.
Como la política. Como la política. Y entonces, Mauricio, perdón que te interrumpí. No, iba diciendo el tema de la participación del progresismo, pero yo sí le quiero preguntar, porque ahora, ¿usted qué cree? ¿Cuál fue la participación del progresismo? ¿Cuál fue la participación del Polo? ¿Cuál fue la participación de los verdes aquí en Bogotá? ¿Usted cree que qué porcentaje de participación tuvo el progresismo en esa consecuencia política que hoy se ve en la Casa de Nariño y particularmente en el tema de paz? Yo creo que los sectores progresistas que se atrevieron a plantear un acuerdo con el Partido Liberal alrededor de la paz, que se traducía en un respaldo al candidato de la paz, Juan Manuel Santos, para la primera vuelta, fue un mensaje político contundente. Es un mensaje orientador. ¿Por qué? Porque algunos sectores del progresismo respaldaron a Santos desde la primera vuelta, por varias razones. Uno, por lo importante que estaba en juego en estas elecciones. Si el resultado de estas elecciones es el contrario al que ocurrió, el camino hacia cambios democráticos quedaría cerrado yo no sé por cuántas décadas. Hoy está abierto, no se han hecho los cambios, pero hay la posibilidad de defender en Colombia un proyecto político alternativo como el nuestro, como el del progresismo, como el que encabeza Gustavo Petro políticamente hablando. En segundo lugar, porque las encuestas mostraban que eso estaba muy apretado. Y como buenos conocedores del fútbol, ustedes saben que es mejor no tener que remontar marcadores. Hay que hacer un mayor esfuerzo. Y se logró. Y se logró. Y en tercer lugar, yo creo que a las fuerzas más claras políticamente les toca correr riesgos para poder orientar. Aquí no se trata, los dirigentes políticos no tienen que hacer lo que le indican las encuestas, tienen que hacer lo que le indican los intereses nacionales y los intereses ciudadanos, y lo que indicaba la lógica política y la supervivencia es que había que respaldar a Santos desde la primera vuelta. La candidatura alternativa de la Alianza Verde, las encuestas también la mostraba hundida. Hoy podemos hablar con claridad. Ya a mí me cayeron todos los rayos y centellas que debían caerme por respaldar a Santos desde la primera vuelta. Entonces ya puedo hablar más tranquilamente viendo todo esto en perspectiva. Sí. Concejal, decir, hay evidentemente en lo de Bogotá dos fuerzas que fueron definitivas a nivel nacional para reelegir a Santos. Estamos hablando del progresismo y necesariamente del polo democrático alternativo, evidentemente, esa izquierda pues unida en este propósito de paz. Yo creo que sin embargo, concejal, decir, los medios de alguna manera potencian la participación del polo, que debió ser importante en esa decisión de elegir a Santos, y disminuyen, a mi juicio, artificialmente el aporte del progresismo. ¿Cuál ve usted que pudo haber sido ese aporte de uno y otro lado, y por qué los medios andan otra vez en el cuento de que todo lo que sea progresismo hay que ignorarlo? Yo creo que todo el mundo contribuyó en la segunda vuelta a la elección del presidente Santos. No podría yo desconocer el aporte de Clara López, de Aida Bella, de Iván Cepeda. No podría yo desconocer el aporte de sectores de la Alianza Verde, como Claudia López, como Antonio Navarro. No podría desconocer el aporte de Antanas Mocus y de muchos sectores independientes, pero tampoco se puede, en aras de la verdad, de la realidad política, negar, primero, que ese campanazo de alerta en la primera vuelta que dio el progresismo puso el punto sobre el tapete y toda la izquierda tuvo que discutir si eso era correcto o no era correcto, si era posible o no fuese posible el respaldo al presidente Santos. Pero en segundo lugar, ¿cómo no va a tener importancia en Bogotá el progresismo? El progresismo tiene el alcalde, el progresismo tiene 8 concejales, el progresismo es una fuerza viva en Bogotá que tuvo que hacer su contribución, creo yo, muy importante, muy decidida a favor
del presidente Santos. Yo creo que el conjunto de esos factores explica el resultado, pero no se puede sacar el progresismo del papel tan trascendental que jugó en esta victoria de la democracia. Pues, Manolito, pues, la prensa anda en eso, diciendo, no, Sí, eso fue un no, triunfo del pueblo. que fue más clara que No, eso es falso. Eso ¿quién lo prueba, además? Exactamente, eso es muy difícil probarlo. Yo le quiero preguntar esto, el alcalde está recomponiendo su gabinete. Ya Aldo Cadena me parece que ya como que asumió, porque ya veo en su cuenta de Twitter secretario de Salud, es el que reasumió. Lo que yo le quiero preguntar es, ese revolcón que se espera en el gabinete, parece que no fuera a darse mucho, va a mantener más un carácter progresista. Se hablaba que iba a haber acuerdos con el liberalismo, Constanza García siempre ha estado ahí desde hace mucho rato. ¿Qué es lo que debe hacer el alcalde para este año y medio que le queda de gobierno? Yo creo que el alcalde Petro lo ha planteado. Él ha dicho que queda año y medio del gobierno que tiene que caracterizarse porque una vez superados algunos de los problemas causados por la conspiración de 2 años contra Bogotá Humana, superados esos problemas, vienen año y medio de ejecuciones, de construcción, de solución de problemas, de materialización de todas las obras, programas y proyectos que la Bogotá Humana concibió para los sectores más vulnerables de la población. Yo creo que en ese sentido, lo que debe hacer el alcalde Petro es poner en esos cargos la gente con mayor capacidad de interpretar políticamente a Bogotá Humana y de ejecutar, de realizar esas obras. En ese sentido, me parece absolutamente lógico que 2 elementos de los más destacados del progresismo, que demostraron que sus vidas están para servirle a los intereses políticos generales de la nación, como Jorge Rojas, como Aldo Cadena, como el Mono Sánchez, deban ser reintegrados a unos cargos donde lo venían haciendo bien, donde los tomamos prestados de la administración para que jugaran un papel político tan importante, tan decisivo como el que jugaron tanto en la costa como en Bogotá, que eran los 2 sitios. Aunque yo hago críticas como hoy, que veo que varios concejales están trinando de piedra por la situación. Dicen que eso no es responsable con la ciudad, que ellos vayan, hagan política y vuelvan, y que estén acá y jugando, que están pensando más en un proyecto hacia el futuro que en lo que en ciudad. Ellos venían trabajando por la ciudad y van a continuar trabajando por la ciudad. ¿Qué tal que porque el ministro Pardo se haya retirado del Ministerio de Trabajo temporalmente, sea un cuadro que tenga el presidente Santos que desechar porque viene de la vida pública y de la administración? O una persona tan importante como Gina Parodi. A mí me parece que los cuadros políticos que están en una administración y que salen pueden regresar a ella si la han hecho bien, si la han hecho de manera transparente. Rafael Pardo no regresa, acaba de decir: yo quiero ser alcalde de Bogotá. ¡Ay! ¡Qué noticia! Entonces sí regresa. Como si no supiéramos. Entonces sí regresa y aspira a regresar por la puerta grande. Oiga, concejal Yesid, mire, yo me atrevería a decir que fue aquí nosotros en Canal Capital los primeros que hablamos del Frente Amplio por la Paz. Lo hicimos Sí, acá. Y luego lo retoma el progresismo y el Frente Amplio se desarrolla, crece, se consolida, y uno esperaría que esté ahí, es decir, que no sea una golondrina o una flor de un día. ¿Cómo ve usted en el futuro de la negociación misma, en los primeros hervores del posconflicto, esa asociación tácita y práctica de tantas gentes, de tantas corrientes, fundamentalmente de la izquierda, en todos sus matices, que está como observando y haciéndole una veeduría al tema de la paz, que es el tema por el cual el progresismo apoyó a Santos y por nada más? Yo creo que son pasos muy importantes. A mí me parece que aquí hay que hacer una reflexión política. Por primera vez en muchísimos años de la historia de Colombia, alrededor de la reelección del presidente Santos se constituyó lo que pudiéramos llamar un frente único. Que saca con a la izquierda de la marginalidad, además. Con sectores burgueses, con sectores de los partidos tradicionales y con sectores que representan prácticamente toda la izquierda del país. Sí.
Eso no tiene antecedentes. Yo quiero hacer esa reflexión en este momento. Pero en segundo lugar, ese Frente Amplio por la reelección de Santos tuvo un logro concreto y me alegra mucho que la paternidad sea de este canal. El logro concreto es unir todas esas voluntades democráticas más allá de la izquierda en un Frente Amplio por la paz. Yo creo que ese frente tiene plena vigencia. Yo lo decía inicialmente, la elección de Santos despejó el camino que se hubiera oscurecido totalmente de ser otro el resultado electoral. Está el camino enfrente, pero hay que recorrerlo. Y el Frente Amplio por la Paz va a jugar un papel decisivo en presionar que ese proceso de paz, que esas negociaciones de paz, que esos criterios de verdad, justicia y reparación en los cuales coincidimos se materialicen en poder firmar los acuerdos. Y que ese Frente Amplio por la Paz luche porque Colombia ratifique lo que acuerden los negociadores en La Habana para poder hablar de una paz seria, de una paz estable, de una paz duradera. Es decir, el Frente Amplio por la Paz es para presionar las partes que están negociando, para ayudar al desarrollo de esas conversaciones. Concejal, ¿usted cree que se encontraron puntos en común entre gente que históricamente habría luchado entre sí por el poder? ¿Usted cree que es posible materializar esa alianza que se dio en términos electorales de forma política? Bueno, es decir, para acompañar el proceso, para presionar, incluso podría pensarse en lanzar una candidatura apoyada colectivamente, si bien no con un solo programa, sí identificando estos puntos que hay en común entre liberalismo, izquierda distinta, centroizquierda, incluso algunos sectores de partidos como el Conservador y Opción Ciudadana. No por mucho madrugar amanece más temprano, pero es evidente que el pronóstico del tiempo es el de un día bueno. Un día donde esto es posible, hipotéticamente, pero va a depender del desarrollo mismo de la política a partir de la posesión del presidente Santos, a partir del éxito y de lo fluido que sean las negociaciones de La Habana, a partir del cumplimiento de acuerdos que fueron hechos en la campaña electoral. ¿Cómo no le va a recoger el progresismo la propuesta del presidente Santos de eliminar el servicio militar obligatorio? O más importante que eso, de volver a pagar las horas extras, de volver a sacar una ley que diga el sol en Colombia se oculta a las 6 de la tarde, porque el señor Uribe nos impuso que para los trabajadores el sol se oculta a las 10 de la noche, entonces no se pagan recargos nocturnos. Si podemos, a veces, en términos de Uribe, a veces ni siquiera hay día, todo es noche. Todo es día. Todo es día en todo es día para no pagar ningún recargo. Entonces, miren que aquí hay temas. Hay un acuerdo firmado entre el progresismo y entre sectores progresistas y el Partido Liberal alrededor de puntos fundamentales de la Bogotá humana: la defensa de lo público, el mínimo vital de agua, los programas de salud, la jornada única. Entonces, si todos estos puntos se pueden ir en una lucha indudable, difícil, pero se pueden ir materializando, todo esto puede ser aprovechado por la izquierda democrática para estrechar sus lazos, para hablar de un proyecto incluyente, para decir ese Frente Amplio por la Paz en el posconflicto no solamente juega el papel de ayudar a construir los proyectos de ley del posconflicto que son fundamentales. Esa es la importancia que tiene el Congreso de la República que se posesiona el 20 de julio, sino decir, también pensemos en la unidad nuestra, en la posibilidad de que Colombia se ponga al día con sus hermanos de América Latina, que la oscura noche uribista de 8 años anteriores hasta ahora lo ha impedido. Oiga, concejal Jessy, hablando de este tema, de lo que usted dice, del Frente Amplio y del crecimiento de ese Frente Amplio hacia la amplitud, hacia abarcar verdaderamente muchos sectores, me acordé de un paisano suyo. ¿Cuál? Un señor que era comandante del M-19 que se llamaba Jaime Bateman, que se murió en un accidente de aviación. Bastante mayor que yo. Eso está por verse. Y que hablaba, concejal Jessy, justamente de una manera de pronto premonitoria, como tantas cosas de Bateman,
hablaba de la necesidad de la construcción, parecía una metáfora corroncha, pero no lo era, de un gran sancocho nacional. En la perspectiva histórica de Bateman y de lo que implica Bateman como descendencia política en este país, ¿cómo interpreta usted hoy eso del sancocho nacional del Flaco? Yo creo que lo que él calificaba como el sancocho nacional y lo que Francisco Mosquera calificó como el Frente Único de Salvación Nacional. No, Francisco Mosquera fue el ideólogo fundador y el coco del MOIR durante décadas, ¿no? Décadas. Que hoy está votando en blanco y no por la paz. Pero sus herederos. Sus herederos. Sí, sus falsos herederos. Bueno. Pero no nos salgamos de Jaime Beyman y Francisco Mosquera. Beyman, dice usted. Ellos plantearon una necesidad nacional. No es posible superar el atraso histórico de Colombia, su escaso desarrollo material, su estrechez de instituciones, a menos que se constituya un frente amplísimo, un frente de salvación nacional, un sancocho nacional, donde los colombianos se pongan de acuerdo que la inversión social es rentable, que hay que superar el atraso, que hay que trabajar por los más vulnerables, que hay que hacer un Estado incluyente, que no más exclusión, que hay que luchar juntos contra la pobreza, por la soberanía nacional, por la soberanía económica, por el desarrollo, que se respete y se promueva la producción campesina, que no más TLCs, que no más aperturas. Eso es posible si los colombianos nos ponemos de acuerdo en unos puntos fundamentales y trabajamos en ese sentido. Por eso, resultados de la política tan importantes como el Frente Amplio por la Paz, hay que cuidarlo como la niña de los ojos. Ustedes hablan del sancocho nacional, yo le hablo del ajiaco bogotano. Y el ajiaco bogotano se lo quiere tomar Uribe. Ya está el señor Francisco Pacho Santos en esa campaña. Indudablemente hay que tenerlo en cuenta como candidato porque el número de votos del uribismo fue alto de todas maneras. Frente a eso podría haber una unidad parecida a la que hubo con Juan Manuel Santos. Uno podría hacer futurología, decir no permitamos que el uribismo llegue a Bogotá. O sea, parar la posibilidad de la extrema derecha en Bogotá. Yo tengo esa esperanza y me parece que debemos trabajar fraternalmente en esa dirección. Por ejemplo, yo creo que el progresismo como tendencia política debe comenzar a discutir el tema de su candidato a la alcaldía de Bogotá. Es que aquí hay unos logros, aquí hay una situación política que reconoce la ciudadanía. ¿Y qué nombres ve por ahí? ¿Usted no le parece? ¿No hablamos de Carlos Vicente de Rú hace un rato? Uno, ¿qué más? Digo otro y lo meto ustedes en problemas. ¿A quién? A mí me gusta Holman Morris. ¿Así? Nuestro gerente. Pero es un empleado público. Entonces hay que tener un desarrollo de las cosas. Oiga, ¿y eso? No lo quería mencionar como dijo el presidente Santos frente a Petro, para no causarle problemas con la Procuraduría. Pero lo menciono para decirle a la audiencia, el progresismo sí tiene candidatos. Guillermo Alfonso Jaramillo. Guillermo Alfonso Jaramillo, Holman Morris, Carlos Vicente de Rú. Susana Mohamed. Bueno, Susana Mohamed, una mujer, María Mercedes Maldonado. Pero, Jessy, eso podría conducir, usted que conoce... Es decir, estoy hablando del candidato del progresismo, que si avanza un frente, podría ir a una consulta. A un evento, una consulta, que podría ser una consulta, que podría ser un congreso, polo verde, progresistas, liberales, para escoger un candidato, llamémoslo de manera genérica, de izquierda democrática, que pueda enfrentar a lo que aspira Pacho Santos, a la fusión del Ministerio de Energía con el de Educación. Al electrochoque. Es lo único que le posibilitaría electrocutar, ponerle choque eléctrico. ¿Cómo? Se le sale ahí el Caribe. Se te sale la mamadera de gallo. Eso hacía parte del programa del doctor Zurriaga, la fusión de esos ministerios, para entregárselo a Francisco Santos, para poder realizar su sueño de controlar el movimiento estudiantil con choques eléctricos. Al progresismo le ha tocado muy duro.
Y le ha tocado muy duro no solamente por los procesos de revocatoria, de destitución, de inhabilidad, del tema de las basuras, el tema del POT en este gobierno, las críticas en los medios de comunicación y en el Consejo también. Muy duro le ha tocado. ¿Cambian las cosas? ¿Cómo ven las fuerzas en el Consejo? En el Consejo, no en la administración. A mí me parece que lo importante es que cambie la relación entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Es decir, que haya plena conciencia de la necesidad de unas relaciones armónicas y constructivas entre el gobierno nacional y la administración distrital. Es más importante. Bogotá humana necesita ese respaldo. ¿Cómo va a ser posible que el POT más avanzado que tiene capital alguna de América Latina, el que promulgó el alcalde Petro por decreto, sea demandado por el Ministerio de Vivienda? Entonces, este es un punto que hay que resolver en la mesa de conversaciones. Creo que los anuncios en ese sentido del presidente Santos han sido claros. Voy a ayudarle a Bogotá, voy a ponerme al día con la gigantesca deuda que tiene la administración central con Bogotá. Es muy importante los documentos COMPES que finiquiten las dudas sobre la financiación del metro, del Transmilenio por la Boyacá, de los metrocables, porque parte de esas inversiones las debe hacer el gobierno nacional. Ya Bogotá cumplió su parte, haya aprobado un cupo de endeudamiento. Ahora, dependerá de nosotros, digo nosotros en cuanto a lo general, la Bogotá humana, de que tengamos la capacidad de iniciar y de concluir algunas de esas obras fundamentales para la opinión ciudadana, para el bienestar ciudadano. Concejal Yesid García, muchísimas gracias. Usted sabe que el café de aquí es bueno. Bueno. Usted sabe que aquí además se le tiene agüita, se le tiene azúcar, se le tiene cariño, se le tiene un nuevo cebo. ¿Usted no lo conocía? No. Yo no lo conocía, es que tenían año y 3 meses que no me invitaban. María, ¿cómo es que no lo habías invitado? Desde que jugó Chile con Colombia. Ah, sí. Desde que jugó Chile con Colombia, que vine a este... O sea que a usted le tocó allá ¿cómo se llama? El mercado de las pulgas que teníamos allá. El mercado de las pulgas, pero era chévere. Era chévere. Me parece como a Ana María no haberlo invitado. Todos los días yo decía, señor director, ¿cuándo me trae el concejal? Pero vea, la verdad sea dicha, yo sí les tengo una propuesta. Yo me meto a veces en lo que no me interesa, y esta vez me voy a volver a meter. Esto debía cambiarse de nombre, no se debía llamar El Primer Café. Si no, entonces... El Mejor Café, se lo reconozco. ¡No jodas! Así sí. ¿Cuándo te lanzas para el consejo que tiene mi voto? Oiga, mire, en esto de refrescar a veces la memoria histórica de los colombianos en lo de los frentes, Isa, que tiene una página súper chévere que se llama La Loca Política. Y tiene buena memoria, Isa. Se va atrás de Bateman y dice, el padre Camilo Torres propuso mucho antes el famoso Frente Unido, Sí. que en esa época no era necesariamente un frente por la paz, sino más bien por la concreción y la obtención del poder a través de la combinación de las formas de lucha. En este caso, entre los movimientos populares y en ese momento ascendente Ejército de Liberación Nacional, que hoy también vuelve a los diálogos. Para decir que en el caso del Sancocho Nacional de Jaime Bateman, hace 30 años, 30 y pico años, 32 años exactamente, la propuesta era exactamente la misma. Era una propuesta de paz, de construcción de democracia y de modernidad, hace 30 años. Pasó lo que pasó, siguió la guerra, se desmovilizó el M-19, Progresistas es una rama de la herencia del M-19, y el señor Jaime Bateman sigue ahí presente con su Sancocho Nacional. Hay muchísimas interpretaciones de esto que ruedan por internet, por Google, y es interesante retrotraer a la memoria el pensamiento de Jaime Bateman, que de alguna manera era un profeta de una época que terminó estrellado por allá en el Golfo de Urabá en una avioneta. 8 de la mañana, 1 minuto en punto. Concejal, muchas gracias y buena esa del Mejor Café. Ya ve, pero entonces, ¿qué hago con las tazas? ¿Las volvemos a hacer? No, entonces dicen, ay, no, yo me Con lo bonitas que quedaron, No es vean. el empaque, sino el contenido. No, esa frase ya, no, este man. No, este hombre ya, pues que es una cosa así. Para el próximo año, presidente. Eso parece una frase de campaña. El problema no es el empaque, es el contenido. Epa. Gustavo Petro 2018-2022, ¿alguna vaina así? Por ejemplo.